Dios le bendiga a toda la amada audiencia en esta noche. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos prepara para poder, a través de este medio, poder, quizás no yo puedo verlo, pero sí ustedes poder verme, poder hablar de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, lo que el Señor nos encomienda en este tiempo. Como siempre decimos, guardar la palabra en nuestro corazón para cuando vengan los tiempos difíciles, como los que estamos viviendo, poder saber de qué manera defendernos. Por eso le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Sabemos que quizás a través de estos videos, de esta forma que optamos por llegar a cada hogar, de seguir hablando de la grandeza del Señor, quizás no sabemos hasta dónde podemos extender de esta manera la palabra, pero lo importante es que cada persona pueda sentir que hay un Dios todopoderoso, el cual a través de este medio puede llegar a su corazón, hablarle, mostrarle que hay una salida, que hay una esperanza y que a través de este medio podamos también llevar bendición a cada hogar, así como cada vez que lo podemos hacer, saludamos a todas aquellas personas que están quizás en la distancia, aquellos que quizás hace mucho no vemos, que quizás a través de una llamada, un mensaje podemos saber que están bien, pero qué lindo cuando uno lo puede ver, puede estrellar su mano, pero bueno, en este tiempo sabemos que es imposible. Pero bueno, ya llegará el tiempo en el cual Dios preparará, si está en la voluntad de Dios, poder estrecharnos nuevamente la mano, podernos saludar como siempre lo hacíamos, poder allí compartir las reuniones como lo hacíamos. Pero mientras tanto, como dice la palabra, velemos y oremos para no caer en la tentación. Bien, hermanos, sin perder más tiempo, vamos a la palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 12, desde el primer versículo de Romanos vamos a estar dando lectura y yo invito a que me acompañe. Vamos a leer lo que dicen las Sagradas Escrituras, las cuales, como siempre estamos hablando, las cuales nos instruyen, nos muestran qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, la cual nos está ayudando día tras día a entender los tiempos, comprender los tiempos que estamos viviendo. Acompáñeme. Libro de Romanos, capítulo 12, desde el primer versículo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Creo que la palabra habla claramente. Pablo hablando allí a los romanos por medio de carta, como en la antigüedad, Pablo tenía que pasar allí por momentos difíciles, preso muchas veces por hablar de las cosas del Señor, preso por hablar allí de las cosas que él experimentaba, comentar de lo que él vivía, de lo que él, cuanto Dios le hablaba y lo formaba de esa manera. Entonces por esa manera dice que lo tenían preso para que no siga hablando. Pero gracias a Dios que en este tiempo la palabra no está presa, como en aquel tiempo. Pablo, a través de carta a los romanos, allí le enviaba estas palabras, alentando a los hermanos y rogándole, como dice allí el primer versículo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Qué lindo, hermano, entender que hay un Dios que es soberano, que nos entiende, que nos comprende, que nos cuida, que nos mima, que nos está allí hablando día tras día de una y otra manera. Nos está hablando a través de cada palabra, nos está hablando muchas veces a través de una alabanza, aún nos habla en nuestro caminar diario. Como dice la palabra, Pablo le hablaba a los romanos, vuestro racional culto. Pablo estaba incentivando a aquellas personas que habían aceptado a Dios en su corazón, aquellos gentiles que habían tomado esto que es poderoso, esta nueva forma que ellos tenían que experimentar de que era depender de Dios, algo tan lindo, algo tan puro que ellos habían conocido a través de los profetas que fueron predicando, hablando, a través de los hechos de Jesucristo que dejó marcado a toda la humanidad. Ellos a través de todo esto podían entender que había un ser todopoderoso que quería
hacer algo distinto en sus vidas. Pablo allí en su lugar empezó a enseñarles, empezó a mostrarles qué es lo que convenía conforme a todo lo que él había experimentado. Pero allí Pablo habla a los hermanos y le ruega por la misericordia que Dios había tenido a ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, meditamos la misericordia que Dios tuvo con nosotros? Quizás pasando por necesidades, por afrentas, aflicciones, por necesidades que quizás muchas veces en lo personal, a veces en lo familiar, personal, así, problemas que quizás nos llevaron a un momento que quizás nos encontramos entre la espada y la pared, pero por la misericordia de Dios hoy estamos en pie. Por la misericordia de Dios hoy entendemos que tenemos que seguir hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo, hasta que Cristo venga a buscar nuestra vida. Tenemos que seguir porque hubo una misericordia para con nuestra vida. Y esta es la misericordia que Pablo hablaba a los romanos, a los hermanos que estaban en ese lugar, les rogaba diciendo: hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y esto, hermanos, es lo que tenemos que entender en este tiempo. Y meditaba temprano cuando estaba leyendo esta palabra, meditaba, y muchas veces uno tiene que acostumbrarse a cierta forma, a cierta costumbre de cómo la humanidad va avanzando. En este tiempo somos todos conscientes que todo a través de este virus hizo un cambio en nuestra vida, hizo un cambio en la humanidad, hizo un cambio en todo sentido, en lo económico, en lo cultural, en todo sentido hubo un cambio. Un cambio que a personas que quizás como que lo sacó de sí, lo sacó de un sitio y lo posicionó en otro, y como que hay que acostumbrarse a nuevas formas, nuevas normas, nuevos protocolos. Y esto es todo lo que hoy estamos viviendo. Pero Pablo habla de una manera tan clara en este versículo, en la cual dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos, en este tiempo. Hoy no podemos compartir una reunión, no podemos hacer una campaña para allí invitar a las almas, no podemos hacer quizás una reunión especial, no podemos hacer un aniversario porque hay muchos protocolos que impiden a causa de lo que hoy estamos padeciendo a nivel mundial. Pero sí, hermanos, tenemos que entender que, como dije anteriormente, la palabra no está encarcelada. El Espíritu Santo no está encarcelado, el Espíritu Santo no está aislado de nuestra vida. Tenemos que entender que somos nosotros lo cual tenemos que empezar a hacer ese racional culto. La palabra racional significa con razonamiento, con razón, entendiendo, discernimiento en nuestra vida. Sabiendo que hay cosas que quizás, como dije anteriormente, hay cosas que nos sacó de nuestro lugar, de nuestro hábitat. Parece que todo era lindo, alabábamos a Dios, hablábamos de las cosas de Dios, predicábamos a Dios, pero de repente nos ordenan quedarnos en casa. Y creo que, como siempre digo, hermanos, que esto es un tiempo en el cual tenemos que darle gracias a Dios. Porque cuando Dios hace las cosas y permite las cosas, es por algo y es para algo también. Y creo que en este tiempo Dios quiere estar en la iglesia con nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos, para que aprendamos que no solamente Dios está dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes, sino que cuando Dios habla de la iglesia, habla de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestro corazón. Él quiere habitar en cada corazón, Él quiere habitar en cada vida, quiere transformarnos, quiere allí llevar nuestra vida a una plenitud, a un gozo, a alegría, para que podamos allí seguir en nuestra vida y disfrutar, no subsistir, porque muchas veces subsistimos a nuestra vida, subsistimos y que parece que nos vamos cansando. En cada paso que damos nos cansamos y como que hacemos fuerza por seguir hacia adelante, estamos subsistiendo. Pero Dios en su palabra nos muestra que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Él quiere que usted viva una vida plena, una vida gozosa, una vida con alegría. No digo que no va a haber dolor, no va a haber tristeza, pero cuando haya tristeza va a venir el consuelo de parte de Dios. Cuando quizás haya un momento en el cual se va a sentir sola o solo, va a venir el Espíritu Santo a consolar, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, consolar la vida, fortalecernos,
ayudarnos, enseñarnos, formarnos como un hijo o una hija de Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que todos los días, cuando abrimos nuestros ojos, en la mañana al despertar, empieza el momento de nuestro racional culto. ¿Qué significa culto? Es un momento en el cual uno homenajea a una persona, homenajeamos a este Dios todopoderoso, lo ponemos en el mejor lugar de nuestra vida, sabiendo que si Él está delante nuestro, nuestra vida es bendecida, es fortalecida, vamos a ser guiados por Él. Le rendimos culto allí a través de las alabanzas, de los cánticos. Parece que cada cántico empieza a hablar de nuestra vida y empezamos allí a dejar que el Espíritu empiece a pasearse en medio nuestro. Como dice la palabra, que el Espíritu se pasea en medio de esa alabanza de su pueblo. Y qué lindo cuando uno canta, alaba al Señor y siente que por dentro parece que se empieza a arder algo. Es el Espíritu el cual toma contentamiento porque estamos haciendo algo acorde a la voluntad de Dios. Entonces, esas cosas es lo que Pablo hablaba a los romanos, el racional culto. No hacer un culto así nomás, decir, bueno, tenemos que cantar, tenemos que predicar, tenemos que hablar y despachar a la gente. No, él decía, tenemos que hacerlo con razonamiento, entendiendo, discerniendo que estamos adorando a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que por la misericordia de Él hoy estamos vivos. Por la misericordia de hoy estamos allí en pie. Esto es lo que Pablo alentaba a los romanos. Y allí la palabra nos muestra claramente que tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es vuestro racional culto. O sea que todos los días tiene que haber alegría, demostrar que hay vida en su corazón. Dice que allí, a través de nuestro corazón, emanamos vida. Cuando hay tristeza, ¿qué pasa con ese corazón si entristece? Y la palabra dice, no apagues el espíritu que reina en nuestro corazón, en nuestra vida. La palabra también nos enseña que tenemos la mente de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, ese día que usted aceptó a Cristo, ese día que tuvo un encuentro personal con Dios, ese día que entendió que su vida no podía más de esa manera, que necesitaba un cambio, necesitaba algo distinto, algo que haga un cambio. Ese día Dios anotó su nombre en el libro de la vida. Y no solamente eso, sino que nos dio su mente, la mente de Cristo, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Y no es que ahora tengo la mente de Cristo y ya todo lo que está pasando no me va a afectar. No, tengo la capacidad que Cristo tenía para entender los tiempos que tenía que atravesar. Cuando Él tenía que allí pasar por la cruz de Calvario, dice que allí en agonía oraba y oraba. Y cuando le decía a los discípulos, oren mientras yo voy y clamo al Padre. Cuando venía, ellos estaban durmiendo, cabeceaban, decían, no pudieron orar y velar ni una hora. Y dice que cada vez que se acercaba el momento, a la hora de la crucifixión, dice que allí su oración y su agonía era más persistente. Allí dice que su clamor hacia el Padre, y en un momento dice que le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago amargo. Él sabía que era un trago amargo que tenía que pasar, era la crucifixión, no era nada lindo, él sabía que iba a ser azotado, que una corona de espina iba a ser puesta en su cabeza, que una lanza iba a atravesar su costado. Él todo lo sabía, porque él conocía cuál era todo lo que le esperaba. Entonces por eso decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Automáticamente salía algo de su corazón, sabiendo que tenía que hacer la voluntad de su Padre. Como tenemos que entender que en este tiempo podemos llegar al Padre a través de Jesucristo por esa crucifixión. Entonces hoy tenemos la oportunidad de allí, en ese culto racional, todos los días, dedicárselo a Dios, abrir nuestro corazón, poder entender y comprender todo lo que Dios está allí haciendo en nuestra vida y no quejarnos, sino que decir, Señor, si estoy pasando esto es porque algo tengo que aprender. Si estoy pasando por este momento difícil, algo tengo que aprender. Allí la palabra decía en el versículo 2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos tenemos que acostumbrar y conformar a este siglo. Muchos están queriéndose conformar a este siglo, diciendo, bueno, ya está, nos vamos a tener que quedar encerrados, ya no vamos a poder salir,
es como que queremos conformarnos diciendo, bueno, tratamos de hacerlo así y así. Pero Pablo decía allí a los romanos, no conforméis a este siglo, mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir, hermano? Que a medida que uno se mete en la palabra del Señor, la Santa Biblia, las Santas Escrituras, las cuales nos enseñan, las cuales nos forman, las cuales nos están ayudando y avisando a todo lo que se viene. Todo esto que hoy estamos padeciendo está escrito. No nos sorprendió. Aquello que estuvimos leyendo, las Santas Escrituras, no nos sorprendió. Sabíamos que iba a venir. No sabíamos cuál era el tiempo, cuándo sería. Si nos tocaría a nosotros, si le tocaría a nuestros hijos, a nuestros nietos o a qué generación. Pero sabíamos que algo iba a venir, porque todo está escrito. Dios dejó todo. Pero así también como todos sabíamos que iba a acontecer, Dios también dejó su palabra, la cual nos enseñaba cómo teníamos que estar para este tiempo. Gozosos, fortalecidos, esperando en Él, con esperanza, con paciencia, sabiendo que pronto está el Señor para venir a buscarnos. Y cuando Él venga tenemos que estar allí como esa iglesia sin mancha y sin arruga, como una novia ataviada que está preparada esperando al novio. Tenemos que estar así con un corazón sencillo, simple, esperando, sabiendo que algún día va a venir, no sabemos cuándo, pero no se va a tardar. Y qué lindo saber que no tenemos que conformarnos a este tiempo, sino que tenemos que allí reformarnos por la renovación de vuestro entendimiento. A medida que leemos, entendemos y comprendemos, y el Señor a través de su Espíritu Santo dice que va allí dándonos entendimiento, discernimiento de espíritu. Y si quizá no entendemos algo, dice, pedí y se os dará. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos todas las herramientas para poder acceder a ese beneficio. Usted como un hijo, como una hija de Dios, tiene ese beneficio de poder llegar a la presencia del Dios Todopoderoso y poder allí reformar su vida conforme a lo que va aprendiendo y experimentando, que es lo mejor, es lo más lindo. Experimentando todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pablo seguramente antes de escribir estas palabras, estas cartas a los romanos, antes de escribirle estas hermosas palabras, él experimentó. Primeramente experimentó el amor de Dios, cuando Dios lo llamó con amor, con misericordia. Dice que lo derrumbó, él se derrumbó, cayó de rodillas en la tierra. Y el Señor en su amor y misericordia empezó a hablar a su corazón. Él experimentó el amor, él experimentó la misericordia, él experimentó cuántas cosas, el perdón, cuántas cosas que el Señor le fue mostrando y le fue enseñando. Él era un experimentado, por eso hablaba que tenemos que experimentar estas cosas. No nos conformemos solamente con oírla, escucharla o ver que otro se goza, que otro es participante de la bendición de Dios. No nos tenemos que conformar. No se conforme diciendo, no, yo solamente estoy acá, estoy para escuchar, estoy para acompañar a la iglesia. No se conforme. Experimente las cosas del Señor. Y esto le va a traer beneficio a su vida espiritual, a su vida también en lo personal. A su familia va a traer beneficios. ¿Por qué? Porque uno va a empezar a entender, empieza a experimentar la palabra del Señor y empieza a entender que hay cosas que estaban allí guardadas, escondidas, porque cuando uno no entiende, no tiene el discernimiento, están escondidas, pero cuando allí Dios da el discernimiento, cuando uno se preocupa y empieza a experimentar, nuestra vida empieza allí a notar que hay algo nuevo para aprender, para seguir, para experimentar. Por eso yo le animo a que siga hacia adelante, que tome las fuerzas. Bendito Dios, que tome la fuerza. Y allí tenemos también una palabra de consejo también. Bendito Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, dice la palabra de la siguiente manera. Sed pues imitadores de Dios como hijo amado, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y ahí viene el consejo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tuanerías, que no conviene, sino que antes bien acciones de gracia. Primeramente Dios nos habla que tenemos que allí ser imitadores de Él,
nos da allí los requisitos para poder ser como hijos amados, imitadores. Pero también nos dice, pero guarda, que hay cosas que ni siquiera se tienen que nombrar en la iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es solamente lo que hablamos, cuando habla de la iglesia no es las cuatro paredes, ese es un lugar donde vamos a adorar, donde Dios nos permitió, y cuando lo podíamos hacer lo hacíamos allí. Pero hoy nos encontramos que allí la iglesia es nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro nuestro, aconsejándonos, ayudándonos, abriéndonos el entendimiento para poder seguir adelante, para tener esas experiencias, las que nos van a ayudar a seguir hacia adelante. Esto lo que estamos viviendo no es quizás lo peor, se vienen cosas peores, la palabra lo dice, cada día trae su afán, cada día va a ser peor, pero aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas van a ser experiencias para su vida. Cada experiencia que usted viva, quizás hoy le va a costar, pero mañana cuando tenga que enfrentar la misma circunstancia, se va a acordar y va a decir, no, esa experiencia lo va a ayudar. Esto lo tengo que hacer así, esto lo tengo que hacer así de esta manera. Y va a tener la salida pronta. Bendito Dios. Allí también podemos leer, bendito Dios, en el libro de Primera de Juan, bendito Dios, capítulo 2, del versículo 15 al 17, otro consejo más que nos da la palabra, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dios quiere que usted permanezca para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las cosas del mundo son del mundo. Vamos por las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. Las experiencias que habla Pablo allí en Romanos. Esas experiencias las cuales usted tiene que todos los días tener, los cuales van a ayudar hacia adelante. Las cosas del mundo déjela para el mundo. Las cosas que hoy el mundo está tratando de resolver, déjelo para el mundo. Usted trate de resolver su vida conforme a la palabra, conforme a las experiencias espirituales, conforme a lo que Dios le vaya dictando a su corazón. Allí cuando usted algo no entiende, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Ahí nos ponemos de rodillas, clamamos al Señor, Señor, esto no entiendo, esto no lo comprendo, esto no sé cómo hacer, no sé cómo encararlo. Y allí el Señor le va a empezar a guiar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, el cual trabaja en cada uno de nosotros, va a empezar a trabajar. Acuérdese, tenemos la mente de Cristo, tenemos esa capacidad para decir, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Qué tengo que hacer? Y automáticamente, allí, teniendo la mente de Cristo, vamos a discernir cuál es el camino a seguir. Una persona que quizás no tiene la mente de Cristo, por ahí no encuentra la salida, está perdida, habla cosas incoherentes, cosas que no edifican, sino que derriban nuestra vida. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, nuestras palabras son sabias, nuestras palabras son allí adornos a nuestra cabeza, a nuestra vida. Y entendemos y comprendemos. Leo un pasaje más, el cual nos deja una enseñanza a lo que veníamos hablando. Dice en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24, la palabra habla de el pueblo de Dios que cambió la gloria de Dios por algo que no era de lo que Dios le había aconsejado. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado en este tiempo. Por eso Pablo decía, renovar la vida conforme a nuestras experiencias y conforme a lo que Dios nos da, no conformando a este mundo. Acá hay un pasaje el cual nos muestra, libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpiente, por la cual también Dios lo entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo entre sí mismos. Fíjense en esto que hemos leído.
parece terrible. Uno lo lee y parece como diciendo, ¿cómo puede ser que conociendo a Dios cambiaron, trocaron la gloria de Dios? Cambiaron algo que era incorruptible por algo corruptible. Bendito Dios. Dice que se hicieron fatuos. Cambiaron la gloria de Dios, todo lo lindo que tenían, y empezaron a conformar a ese momento, a ese siglo el cual estaban pasando. Allí dice que las vidas entregaban los niños allí para ser prendido, quemado a fuego en ofrenda de dioses paganos. Empezaron a servirle a aves, animales y todo lo que se les ocurría. Y esto a Dios desagradó. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado en este tiempo, de no cambiar la gloria de Dios, de no trocar, no cambiar eso tan lindo, tan divino, tan precioso, sino que decirle, Señor, ayúdame, no quiero ser un ídolo y adorar a cualquier cosa, sino que quiero hacer mi racional culto. Quiero allí dedicarte mi vida como a sacrificio vivo, que todos vean que hay vida en mi corazón, que yo pueda allí llevar mi vida con honestidad, con alegría, con gozo, para que la presencia de Dios pueda ser notoria y que usted mismo pueda sentir que Dios está presente en su corazón para bendecirlo, para fortalecerlo, para ayudarlo. Por eso en este tiempo tengamos cuidado, y así como Pablo habló a los romanos, yo también les ruego que por la misericordia de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Preséntense día tras día delante de Dios. Y si quizás esta noche, por primera vez, estás escuchando la palabra del Señor y quizás toca tu corazón, quizás no te dabas cuenta de que estabas llevando una vida que no era conforme a la voluntad de Dios, no es tarde, estás a tiempo. Podés entregar tu vida, podés allí conocer a este Dios poderoso, el cual puede allí cambiar tu mente, darte la mente de Cristo, cambiar tu corazón, hacer que puedas vivir experiencias. Y si quizás hoy tenemos todos los medios, quizás no tenemos una Biblia en mano, pero hoy podemos allí a través de internet, las herramientas para poder buscar una palabra y esa palabra va a hablar a nuestro corazón. Cuando tenemos una Biblia lo podemos leer, podemos allí aprovechar, podemos sacarle el jugo, como quien dice. Poder saber que hay palabras que nos van a edificar. Y esta es la Santa Biblia, la cual nos fortalece. Pero déjame decirte, querido amigo, si es la primera vez y querés aceptar a Dios en tu corazón, solamente abrí tu corazón. Pedile a Dios que Él te ayude, que te renueve allí donde te encontres, quizás en tu recámara, quizás estás allí en un lugar, quizás con un teléfono, una tablet, como lo estés allí escuchando este mensaje. Quizás estás allí en el último momento de tu vida, pensando que todo está perdido, pensando que ya no hay salida. Pero hoy Dios te está hablando, hoy Dios quiere cambiarte, hoy Dios quiere renovarte, para que mañana puedas decir y entender que fuiste renovado por un Dios todopoderoso y que también tu vida pueda cambiar y renovarlo conforme al conocimiento, porque a medida que vayas conociendo a Dios, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu entorno va a cambiar. Que pueda hacer ese puntapié, que Dios pueda bendecirte y fortalecerte. Esto es lo que quería compartir con toda la audiencia. Y bueno, en esta noche doy gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da, por la oportunidad que Dios nos da a través de este medio de poder llegar a cada hogar. Como dije al principio, quizás yo no veo todas las caras, los rostros que nos están escuchando, pero sí puedo sentir que hay vidas que están allí con necesidad. Y nuestra oración cada día es porque cada alma se salve, que a través de quizá de este medio las almas se sigan salvando, que las almas sigan escuchando que hay un Dios todopoderoso y que cada hermano sea fortalecido también. No se deje allí engañar por Satanás, no baje los brazos, sino que dígale, Señor, yo sé que tú estás presente, yo sé que tú estás para ayudarme, para bendecirme, y en su racional culto allí, trate de, si está usted solo, no importa, dígale, Señor, quiero adorarte, quiero alabarte, a través de una alabanza, a través de un pasaje, Dios le va a hablar, lo va a fortalecer, y usted va a empezar a hacer ese racional culto y esa experiencia, pero como dice la palabra, racional culto con razonamiento,
entendiendo que está orando un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Por eso, querido amigo, querido hermano, Dios los sea bendiciendo en esta noche, y quiero hacer una oración para ya cerrar y finalizar este mensaje, agradeciendo a Dios por todo lo que hasta aquí nos permite, saludándolos en el nombre del Señor, que su vida sea fortalecida y que su vida sea guiada cada día por la palabra. Vamos a orar y ya vamos a finalizar. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias te doy, Padre, por cada oyente que en esta hora está a través, Señor Jesús, de cada quizás celular, tablet o de la manera que pueda estar escuchando, Señor, este mensaje, Señor. Sabemos que no es casualidad, sino que este mensaje pueda llegar a cada corazón, pueda hacer obras, prodigios, maravillas, Señor. A la distancia entendemos y conocemos que tú estás obrando, Señor. Quizá hay enfermedad en los hogares, quizá hay necesidad, Señor, económica, necesidad física, pero poderoso eres tú para hacer la obra conforme a tu voluntad, Señor. Estamos predicando un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Creemos que tú puedes obrar en los corazones, Señor. Puedes allí renovar, fortalecer, Señor. Y aún te ruego por aquellas vidas, Señor, que quizá por primera vez están escuchando este mensaje, Señor. Ayúdales, bendícelos, Padre, y seas tú, Señor, entrando en su vida, en su corazón, transformándolos, Señor, para que ellos puedan seguir hacia adelante. Te doy gracias, Padre, y todo lo encomiendo en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga.